Explosivos al tema, como es el día de hoy. Luz que se transforma en ideas, visualización científica. El doctor José Enrique Álvarez Estrada dará pistas acerca del estudio y entendimiento del espectro electromagnético, así como sus aplicaciones científico-tecnológicas. José Enrique es ingeniero mecánico, maestro en ciencias por la computación y doctor en educación. Desde el 2003, trabaja como profesor investigador de tiempo completo en la Universidad del Caribe, donde actualmente funge como jefe del Departamento de Ciencias Básicas e Ingenierías. Ha sido docente a nivel licenciatura en Ingenierías y a nivel de maestría en Informática. Sistemas, con especialidad en grandes redes, de 4 maestrías y 3 doctorados. Como emprendedor, en el 2005 fundó y dirigió la empresa Nuevas Tecnologías de Perpetuum Móvil S.A. de CB, empresa que desarrolló diversos proyectos de alta tecnología en el estado de Quintana Roo. Es un activo divulgador científico y tecnológico en temas de software libre, matemática educativa, programación de computadoras, robótica pedagógica, ingeniería inversa, criptografía y criptoanálisis. Todos ellos temas relacionados con su línea de investigación, el pensamiento computacional. Sin embargo, más que un técnico, un ingeniero o un científico, José Enrique prefiere pensar que es un artista que expresa su arte en la invisible urdimbre de los hilos electrónicos. Démosle la bienvenida. Muchas gracias, doctor. Gracias a ustedes. Qué bueno que no sufrieron ningún daño en la aglomeración que se hizo en la entrada, porque yo estaba seriamente preocupado. Oye, se vaya a lastimar a alguien. Bueno, buenas tardes, gracias por dedicar este tiempo a mí, cuando podían estar viendo el fútbol o alguna otra cuestión, ¿no? Seguramente más profunda que la visualización científica. Si tienen ustedes Facebook, Internet y demás, pueden descargar de aquí de slideshare.net estas diapositivas, ojalá y les resulten de interés. Como ya señalaba Laura, es el Año Internacional de la Luz y en este contexto se me ocurrió la idea de hablar acerca de cómo la luz se transforma en ideas mediante uno de los mecanismos más complejos y más maravillosos que ha desarrollado la naturaleza, que es el ojo y el cerebro humanos. Y esto es lo que ha dado pie a la máxima creación del ser humano, que no es el fútbol, sino la ciencia. Entonces, eso es de lo que voy a tratar de platicarles un poquito el día de hoy. Antecedentes los hay, muchos de ellos mitológicos. Puse 3 solamente por rescatar algunos. Seguramente para nosotros, occidentales, este sea el más famoso. Es un fragmento del Génesis en el Antiguo Testamento. Que haya luz y la luz se hizo, luego llamó a la luz día y a la oscuridad noche. Sin embargo, por ejemplo, los muiscas en los Andes tenían un mito que dice: mucho tiempo después de Ramiki decidió ir a buscar luz arriba, hacia donde dirigía la mirada. Y si nos vamos a las culturas orientales, en el Ametsuchi no Hajime no Toki, también hablan de: con este movimiento la luz y las partículas más ligeras se elevaron, pero las partículas no eran tan rápidas como la luz y no pudieron ascender más. La luz forma parte de casi todos los mitos en casi todos los pueblos y casi siempre son mitos fundacionales. ¿Por qué es tan importante? Bueno, imagínense un mundo a ciegas, imagínense un mundo en oscuridad plena, ¿no? Yo prefiero verlo de una manera más sencilla. Vean qué bonita metáfora tenemos en español. Cuando se nos ocurre una idea que decimos, ya se me prendió el foco, ¿no? Asociamos la creación de ideas con la luz. Por eso también decimos que hay personas iluminadas, ¿no? Para mí, mi viaje personal con la luz comenzó de niño. Yo estudié mi primaria en España, en una escuela que se llamaba el Colegio Altamira. ¿Alguno de ustedes ha escuchado alguna vez hablar de Altamira, además de la de Tamaulipas? Las cuevas de Altamira, efectivamente. Yo en aquel entonces no lo sabía, tenía 6 años de edad, pero este era el logotipo de la escuela, esta era la imagen que veía yo todas las mañanas al entrar. Me decían que era un bisonte, después aprendí que también se les llama búfalos, nada más que en Europa se habían extinguido. Fue una verdadera sorpresa para los europeos al llegar a América encontrarlos nuevamente. Esto estaba pintado en el techo de una cueva, de una caverna, a prácticamente 30 kilómetros del lugar donde yo nací. Y llama la atención por qué una persona, un cazador que vivía en una cueva,
perdía su tiempo pintando paredes. Aquí está la ubicación, este es el norte de España, aquí está Cantabria, la región en la que yo nací, estas son las cuevas de Altamira. Esta es una reproducción reciente que se hizo de las cuevas, donde se puede observar la imagen del bisonte nuevamente pintada, tal y como se encontraba en la original está cerrada para evitar daños, y podemos también ver a algunos de los habitantes que lo produjeron. Todos ellos son Homo sapiens sapiens, es decir, no son neandertales. Tenían la misma capacidad cerebral, la misma inteligencia y seguramente los mismos sentimientos que nosotros. ¿Por qué pintaban los techos? Bueno, los arqueólogos dicen que por un fenómeno llamado magia simpática. Ellos creían que si pintaban estos animales iban a poderlos cazar. Es decir, asociaban el hecho de visualizarlos a través de la pintura con el hecho de poderlos cazar y de poderse alimentar de ellos. Imagínense la relación que tenemos con nuestro aparato visual y con nuestra percepción visual. Creer que algo va a suceder porque lo estamos creando visualmente es una de las características distintivas del ser humano. De hecho, no conocemos algún otro ser viviente que posea esta característica. Le llamamos simpático por esa relación que creamos entre la causa y el efecto. No sé si está avanzando esto. Ahí estamos. Esto es un poquito antes. Altamira estamos hablando de unos 10 a 12.000 años. Pero toda esta historia nuestra comenzó hace 3.2 millones de años con esta simpática individua que tenemos en la fotografía. ¿Alguien sabe cómo se llama? Lucy, efectivamente. Vivía, como podemos ver, en la sabana africana. Ahí comenzamos a desarrollarnos como especie. ¿Qué sabemos acerca de Lucy? Bueno, aquí tenemos una reconstrucción facial, este es su cráneo, esta es una reconstrucción de su cara. Por supuesto no sabemos su color de piel, suponemos que estaba tostada por el sol. Y empezamos a observar algunos elementos similares a nosotros, similares a los primates en Lucy. Tiene una característica muy importante, tiene visión estereoscópica binocular. ¿Qué quiere decir esto? Visión que ve. Estereoscópica, que capta la profundidad, y binocular, que lo hace a través de dos ojos. Vamos a hacer un experimento. Coloquen su dedo frente a su cara, a esta distancia. Cierren un ojo, cierren el otro ojo. ¿Qué sucedió? Además de que se ven de lo más chistoso. Se mueve, ¿verdad? Acabamos de hacer una demostración. Señor rector, bienvenido, buenas tardes. Rector de la Universidad del Caribe, el maestro Tirso Ordaz. Un honor que esté aquí con nosotros. Vemos que el ojo se desplaza horizontalmente. Y la razón por la que se desplaza horizontalmente es por la visión estereoscópica binocular. Nuestro ojo izquierdo está captando una imagen ligeramente movida respecto a la de nuestro ojo derecho. El cerebro mezcla las dos imágenes y calcula la profundidad a partir de ella. Todos los depredadores tenemos esta característica. Pueden ustedes ver los ojos de los halcones, pueden ver los ojos de las águilas, pueden ver los ojos de los lobos, de los perros. Todos tienen visión estereoscópica binocular. Las presas, en cambio, suelen tener sus ojos desplazados hacia los laterales. Con ello captan un ángulo mucho mayor, pero no pueden percibir la profundidad como lo hacemos nosotros. Entonces, la visión estereoscópica binocular la podemos ver presente en Lucy. Otra característica muy interesante, aproximadamente 150 grados de visión horizontal. Hagamos un segundo experimento. Ahora coloquemos nuestros dos dedos juntos y alejémoslo y veamos dónde dejamos de observarlos. Yo aquí ya perdí este y por aquí perdí este. Aproximadamente 150 grados. Laura está viendo bastante más. Carla creo que también. Casi los 180 grados. Tenemos una visión muy amplia horizontalmente. Ahora hagamos el mismo experimento pero verticalmente. Coloquemos nuestros dos dedos y veamos dónde dejamos de observarlos. Yo ya perdí este, ya perdí este. Mucho menos, ¿verdad? No llegamos hasta acá. Aproximadamente 70 grados de visión vertical. Recuerden que Lucy vivía en la sabana. Son espacios abiertos. Los depredadores llegan horizontalmente hacia ella. Necesita desarrollar una visión más ancha que alta. Alta, lo estrictamente necesario para poderse subir a un árbol y salvar la vida en caso de ser atacada. Por eso nuestras pantallas de cine
son mucho más anchas que altas. Por eso los nuevos monitores son mucho más anchos que altos. Porque tenemos una sensación de inmersión cuando nos paramos ante uno de esos monitores. Colocarle más píxeles verticales sería un desperdicio. Nos vamos sobre la horizontal. Otra característica interesante que empezó a presentar Lucy es una capacidad craneal aumentada. Su cerebro era aproximadamente del tamaño de un chimpancé, pero ya empezaba a presentar algunos rasgos interesantes, que ya no eran propiamente de los chimpancés. Lo que podemos concluir de estos experimentos tan simples que acabamos de hacer es que la especie humana es miembro de los primates visuales. Esa es nuestra principal característica. En el ser humano moderno, el 75% del poder de cómputo de nuestro cerebro lo gastamos procesando imágenes. Es decir, 3 de cada 4 datos que ingresan a nuestro cerebro lo hacen a través de la vista. Como que vale la pena prestarle atención, ¿no? ¿Mande? Sí, son móviles, efectivamente. ¿No avanza? Sí, por favor. Luego las baterías de estas cosas gastan malas pasadas. Por supuesto, nuestro cerebro tiene una capacidad mucho mayor que el cerebro que tenía Lucy. Lo que vamos a observar aquí es que hemos desarrollado 2 partes principales de nuestro cerebro. Toda la parte trasera es el lugar en el que procesamos las imágenes en general. Y toda la parte delantera, lo que se conoce como la corteza prefrontal, procesa un tipo especial de imágenes. Los rostros, las caras. ¿Qué pasó, Carla? ¿No avanzó? Bueno, tenemos algo interesante que ver en pantalla mientras tanto. Es publicidad subliminal. Permítanme. Muy buenas noches, Carla. ¿Cómo está? Qué gusto tenerlo. Muchas gracias. Muy bien, pues. A ver si no me regañan de por sí. De por sí ya dicen, parece una sucursal. Nunca le van a decir nada. Pura calidad, por eso te puedo decir. Ya estamos de nuevo al aire. Sí, lo que pasa es que aquí se ve cosas en la televisión. Como les adelantaba, el lóbulo occipital, en la parte trasera de nuestro cerebro, se ha ampliado para procesar imágenes. Comparado con el que tiene Lucy, el nuestro es verdaderamente enorme. Y el lóbulo frontal, en particular la corteza prefrontal, está especializada en el procesamiento de rostros, de caras. Parece que sigue funcionando bien. ¿Alguno de ustedes conoce a estas lindas damas que tengo en la pantalla? Son las hermanas Polgar. Polgar era un psicólogo de origen rumano, si recuerdo bien, que sostenía la hipótesis de que los genios no nacen, se hacen. Entonces puso un anuncio en el periódico, solicitaba esposa para realizar experimento psicológico. El experimento consistía en tener hijos o hijas, lo que naciera. Él prefería hijas y le salió bien. Y quería demostrar que podían formarlas a nivel de genios, a nivel de campeón mundial, en cualquier actividad para la cual los padres no fueran necesariamente buenos. Ni él ni su futura esposa eran buenos ajedrecistas, pero decidieron enseñar a las hijas a jugar ajedrez. Desde la más tierna infancia los tuvieron literalmente desayunando, comiendo y cenando ajedrezes, sus juguetes eran ajedrezes. Y bueno, las 3 damas consiguieron llegar a categoría de gran maestro, y la central llegó a ser, no sé si campeona o subcampeona mundial. Increíblemente, cuando las han sometido a imágenes de resonancia magnética, se han dado cuenta que la parte del cerebro con la cual juegan ajedrez
no es la zona del razonamiento, es la corteza prefrontal. Han acostumbrado sus mentes a leer los tableros de ajedrez como si fueran rostros humanos. Hay un experimento muy interesante en el cual a ella la colocan en una calle con un tablero de ajedrez, está sentada en un café y pasa un camión que tiene pintado en el lateral un tablero. Dura 10 segundos y ella es capaz, después de haberlo visto durante 10 segundos o menos, de restaurar el tablero completo. Sin embargo, si las piezas de ese tablero se colocan de manera desarticulada, es decir, no forman una jugada, no es capaz de reconocerlo. Qué interesante, ¿no? Cómo la plasticidad del cerebro humano nos permite utilizar zonas, como por ejemplo la corteza prefrontal, que habitualmente se ocupan en procesar caras, para procesar, en este caso, jugadas de ajedrez. Pero esto se puede utilizar para casi cualquier otro patrón. Somos una máquina de reconocer patrones. Vamos entrando ya un poquito más en materia. Hablábamos de la visualización científica. Esto que estamos viendo aquí es una réplica del Templo de Salomón. Lo destruyeron los romanos, no sabemos exactamente cómo era. Pero lo que sí hemos podido averiguar es que todo esto se construyó únicamente con dos tecnologías de visualización: la escuadra y la plomada. Símbolo, por cierto, que después los masones tomaron como suyo. La palabra maison en francés y originalmente en latín quiere decir constructor de casas. Entonces los masones hicieron suya la tradición de los secretos que tenían los antiguos albañiles, que sería el término correcto. Estos fueron los primeros instrumentos de visualización científica con los cuales contó el ser humano. Nos dimos cuenta rápidamente que era importante, para que un edificio no se desbaratase, que sus paredes se mantuvieran verticales y que podíamos comprobar esa verticalidad colocando un peso y una cuerda. Entonces la plomada se convirtió en el elemento básico. Tampoco fue difícil darnos cuenta que la plomada siempre se encontraba a 90 grados del horizonte, por lo tanto nace la escuadra como segundo elemento constitutivo. En el tiempo de los romanos, se dice que la gran tecnología que desarrolló Roma, la internet de su época, eran las vías. Todavía en la actualidad usamos un dicho: todos los caminos llevan a Roma. Imagínense, tenemos prácticamente 1700, 1800 años sin Imperio Romano y todavía mantenemos ese dicho. Y ciertamente toda su estructura vial llegaba a Roma. Aquí está un esquema de cómo lo construían, las capas que iban colocando. Estos que estamos viendo muy probablemente no eran esclavos como la gente piensa, eran soldados romanos. El propio ejército iba armando las vías conforme iban avanzando, porque eso permitía a las legiones romanas moverse a gran velocidad. Y esto que estamos viendo aquí es una groma. La groma es el artefacto con el cual los soldados romanos trazaban las vías. Se han comparado la alineación de las vías hechas con estas gromas con los artefactos modernos que utilizan nuestros peritos, y hay desviaciones mínimas, de décimas de grado. Por lo tanto, tenemos que concluir que este artefacto, que nuevamente podemos ver son una serie de pesas y una línea recta, aquí podemos ver cómo el soldado lo está alineando, tenía una alta precisión para su época, comparable con la que logran los artefactos topográficos actuales. Dos instrumentos ya, bueno, tres: la escuadra y la plomada por un lado y la groma por el otro. Si tenemos imperios y tenemos vías, lo siguiente que necesitamos es comercio, es movimiento. Mucho de ese comercio tiene que desarrollarse a partir de la navegación. Y con la navegación vienen otros instrumentos científicos cuya base sigue siendo la visualización. Por ejemplo, rápidamente los chinos se dieron cuenta de que había ciertos materiales que, si los dejabas, giraban y siempre se alineaban con el norte del planeta. Las primeras brújulas tenían esta apariencia. Eran un plato con una especie de cuchara. La cuchara flotaba por la diferencia de pesos y siempre apuntaba hacia el norte. Poco a poco se redujeron hasta la que conocemos habitualmente en la actualidad, con una carátula. Pero no fueron los únicos dispositivos. Desarrollaron también el astrolabio, que, como pueden ver, alinea, o el cuadrante, que, si se fijan, tiene un gran parecido con la escuadra y la plomada. Y por último se desarrolló el sextante. Seguramente todos conocen este cuadro. Es la Academia de Rafael.
Casi siempre nos centramos en esta parte. De hecho, se dice que Rafael pintó a Platón con la cara de Leonardo y Aristóteles con la cara de Miguel Ángel, sus dos grandes maestros. Además está hecho para centrarse en ellos. Pocas veces se le pone atención a lo que está sucediendo en esta parte de la escena. ¿Qué creen que está pasando ahí? ¿Están jugando póker o no? Son los geómetras. Están trazando geometría en el piso. El gran aporte de los griegos a toda la visualización científica, sin duda alguna, fue su geometría. No sabemos qué tanto era de ellos y qué tanto habían tomado prestado de algunas otras civilizaciones, babilonios, asirios, pero ciertamente ellos fueron los que les dieron un corpus, los que les dieron una coherencia. Aquí tenemos algunos de los trazos a los que estamos acostumbrados. El concepto de línea recta, esa abstracción con un conjunto infinito de puntos, lo desarrollaron ellos. El concepto de triángulo y las relaciones entre los ángulos de los triángulos también los desarrollaron ellos. Aquí vemos algunos de sus principales exponentes. Pitágoras con su teorema, aquí vemos la demostración gráfica del teorema, ¿no? Siempre escuchamos eso de que a cuadrada más b cuadrada igual a c cuadrada. Bueno, aquí literalmente podemos ver las unidades. Una longitud a, en este caso compuesta de 3 elementos, multiplicados por otros 3 elementos, nos producen estos 9 que tenemos aquí. Una de 4 elementos multiplicada por 4 elementos nos producen estos 16. Estos 16 más estos 9 equivalen a los 25 que tenemos aquí. 5 por 5. Él fue el primero en darse cuenta de esta situación. Aquí tenemos a Tales de Mileto. Él descubrió que si teníamos dos líneas rectas y trazábamos una serie de paralelas sobre ellas, los segmentos que se hacían sobre esas paralelas siempre eran proporcionales los unos a los otros. Esto tiene una gran cantidad de usos. Por ejemplo, esto nos permite dividir en porciones iguales una línea recta a través de otra. En la otra sí podemos medir exactamente el número de porciones que requerimos. Ellos agregaron el compás a la escuadra y a la plomada que tenían previamente las otras culturas, y el resultado es lo que conocemos como la geometría moderna. En este estado de cosas nos encontrábamos más o menos al inicio del Imperio Romano. Esto que estamos viendo aquí es lo que se acostumbra a llamar una balanza o una romana. ¿Qué mide una balanza? Peso, ¿verdad? ¿Y cómo lo mide? Por comparación. Si se dan cuenta, el peso es una unidad muy compleja de medir. Yo recuerdo que mi profesor de física decía, ¿cuánto pesa más? ¿1 kilogramo de hierro o 1 kilogramo de paja? Y algunos hasta nos lo pensábamos todavía, ¿no? Tendemos a asociar peso con volumen. Al encontrar más voluminosa la paja que el peso, algunas personas piensan que pesa más la paja, aunque sean 1 kilogramo cada uno. Bien, en realidad, este tipo de dispositivos recurren a lo que denominamos analogías. Una analogía es una manera de hacer visible una cantidad que por sí misma es compleja de ver, como por ejemplo el peso. En realidad, en las balanzas romanas nosotros no estamos midiendo peso, estamos midiendo desplazamiento angular. El medidor lo que nos está indicando es cuánto giró lo que se encuentra en la parte de arriba. Eso se corresponde a una analogía de la diferencia de pesos entre los dos elementos. Conocido uno de ellos, podemos utilizarlo como unidad. Toda la civilización analógica, que en la práctica acabó hace 20 o 25 años, o al menos está en vías de extinción, partía de esta base. Trabajar comparaciones o analogías de magnitudes difíciles de ver por otras magnitudes más sencillas de ver. Los griegos habían hecho un gran trabajo con los ángulos, por lo tanto el desplazamiento angular se había convertido en algo natural que los romanos aprovecharon en sus esquemas de visualización. Espero que avance. Bien, aquí tenemos otro. En las clases de física le suelen llamar un dinamómetro, ¿no? Básicamente es un resorte con un gancho en la parte de abajo. Cuando colocamos un peso, el resorte se estira. Cumple con la famosa ley de Hooke, ¿no?
Los estiramientos son directamente proporcionales a las masas que estemos colocando. ¿Qué estamos midiendo aquí? Estamos midiendo peso o masa, pero ¿a través de qué lo estamos midiendo? ¿Cuál es la unidad analógica que estamos empleando en su lugar? Es desplazamiento lineal. Lo que estamos midiendo son longitudes. Si ustedes trajeran a un extraterrestre y le dijeran que con este mecanismo están midiendo pesos, seguramente no se los creería. En realidad lo que estamos haciendo es medir un desplazamiento lineal. Inclusive graduamos la parte oculta del dinamómetro para podernos dar cuenta. Otra tecnología analógica. Una de mis favoritas. Uno de los grandes inventos de los ingleses, de los suizos, de los holandeses durante el siglo XVI y XVII. El reloj. Pero no tanto por la tecnología que lleva en el interior. La historia es verdaderamente apasionante, cómo se desarrollaron los mecanismos internos de la relojería, cómo descubrieron el péndulo, cómo se dieron cuenta que el péndulo mantenía un tiempo constante, etc. Pero no nos fijemos en eso, fijémonos en cómo representamos la hora. No siempre hemos representado las horas de esta forma. De hecho, antiguamente se utilizaba una sombra que se reflejaba en una pared. Newton es famoso porque fue marcando todos los días del año esa sombra y creó una curva sobre la pared de su habitación donde podía verlo. Estos relojes no marcan la hora de esa forma. ¿Cuál es la analogía que utilizamos en los relojes? Nuevamente es un desplazamiento angular. Estamos midiendo ángulos, no estamos midiendo tiempo. Lo que sucede es que los ángulos son directamente proporcionales a los tiempos que estamos utilizando. ¿Y aquí? Termómetro, ¿no? Uno diría que estamos midiendo temperaturas, pero en realidad estamos midiendo desplazamientos lineales, nuevamente. ¿Y aquí? Velocidad. Una de las magnitudes más complejas de medir. Claro. Pero casi todos nuestros vehículos lo representan como desplazamiento angular también. La velocidad es una magnitud extremadamente compleja de medir porque los seres humanos no tenemos ninguna manera de captarla. Nosotros en estos momentos estamos viajando a 4 km por segundo en el espacio, pero no nos damos ninguna cuenta. Los seres humanos podemos detectar aceleración, pero no podemos detectar velocidad. Es bastante paradójico. Antes de Newton, los griegos pensaban que la fuerza era directamente proporcional a la masa y a la velocidad. Newton fue el primero en establecer que era a la aceleración y no a la velocidad. Y la gente estaba convencida de que dependíamos de la velocidad para las fuerzas, cuando en realidad a velocidad constante, fuerza cero, ¿no? Entonces, creo que establecimos el punto. Hemos desarrollado una serie de analogías que nos permiten medir magnitudes difíciles de visualizar a través de otras fáciles de visualizar, casi siempre desplazamiento lineal y desplazamiento angular. Aquí tenemos un instrumento muy interesante y muy sencillo, lo puede construir cualquiera en casa. Es un sismógrafo. No es muy diferente del que tienen en Tacubaya midiendo los movimientos telúricos en la Ciudad de México. Básicamente es una masa colgada con un resorte, o sea, un dinamómetro. Y aquí un rollo de papel que gira a una velocidad constante. Y un lápiz que mantiene la masa en contacto con el papel. Si ocurre un temblor, se va a transmitir, esta cosa va a comenzar a vibrar y lo que vamos a empezar a retratar es la amplitud de esa curva a lo largo del tiempo. Procedimiento muy simple, sin embargo muy potente. Nuevamente es una tecnología analógica. Estamos estableciendo una analogía entre la frecuencia con la cual vibra y la magnitud con lo que sucede arriba del papel. Así estaban las cosas más o menos hasta la llegada al Renacimiento. Literalmente hay quien dice que la Edad Media fue la edad obscura de Europa. Así que bien podemos afirmar que en el Renacimiento se hizo la luz nuevamente. Históricamente se considera el descubrimiento de América como la fecha de nacimiento del Renacimiento. Una de sus figuras más destacadas, Leonardo da Vinci, ¿no? el humanista por excelencia. A Leonardo se le atribuye el primer conocimiento del funcionamiento del ojo humano. Por paradójico que parezca, los griegos y por ende los romanos pensaban que la vista funcionaba
porque del ojo humano salían rayos. Y esa fue la creencia generalizada hasta bien entrado el Renacimiento. Imagínense lo absurdo de la idea. Bueno, también creían que la Tierra era plana, ¿no? Ahorita nos parecen absurdas, pero en su momento era la explicación que habían dado Platón, Aristóteles, y por lo tanto era la buena. Nadie la pone en duda. Hasta que Leonardo comienza a hacer las primeras disecciones y empieza a hacer los primeros experimentos y se da cuenta de que esa teoría no se sustenta. Y empiezan a desarrollar algunas cosas muy interesantes. Por ejemplo, se empieza a desarrollar la perspectiva, el punto de fuga, muy relacionado con el hecho de que somos antropoides visuales, ¿no? Nuestra visión estereoscópica hace que siempre tengamos un punto en el cual el dedo deja de desplazarse, a eso le llamamos el punto de fuga, es el concepto de infinito. También empiezan a darse cuenta de que si tienes una caja cerrada, oscura, y haces un agujero, la escena que estás viendo afuera se ve en el otro lado, en la pared del otro lado, reflejada, pero de cabeza. Y entonces, aplicando estas ideas, empiezan a comprender que la luz se transmite en línea recta. Y empiezan a desarrollar toda una teoría acerca del funcionamiento de la visión y de la luz. Casi en paralelo, unos pocos años después, un escocés, John Napier, o Napier, como le acostumbramos a llamar, hace otro aporte interesante. De hecho, Carl Sagan, en su libro Cosmos, dice que es el aporte matemático más importante en la historia. Él se da cuenta que hay fenómenos que tienden a dispararse, es decir, si aquí tenemos la causa y aquí tenemos el efecto, hay momentos en los cuales el efecto comienza a dispararse de una manera enorme. Estos resultan muy difíciles de ver y muy difíciles de manipular. Entonces se le ocurre un concepto, el logaritmo le llaman. El logaritmo, ¿qué es lo que sucede? Que a distancias iguales no les asigna valores iguales, sino valores que son producto del anterior, o lo que llamamos órdenes de magnitud. Por ejemplo, la línea horizontal representa un 1. Si nos vamos a la siguiente es 10 veces mayor. Si nos vamos a la siguiente es 10 veces mayor, 100, etc. Esto permite a los seres humanos, por vez primera, tener un instrumento que les permite manipular lo inmensamente grande y lo inmensamente pequeño con aquello para lo cual se había desarrollado su cerebro 3 millones de años antes, que eran las líneas rectas. Nuestro cerebro sigue manipulando las cosas en términos de líneas rectas. De hecho, se dice que uno de los grandes problemas que tienen los seres humanos del siglo XXI es exactamente eso. No pueden abordar la complejidad porque casi todos los fenómenos que tenemos son no lineales y nuestro cerebro sigue siendo lineal, sigue siendo el de un primate, como una herramienta que nos permite manejar esta situación. Unos pocos años después, por ahí de 1666, el año de la bestia, pensaban que era, ocurre una gran plaga. Tienen que desocupar Londres y este señor, Isaac Newton College, para irse a vivir 2 años a la granja de su familia. Y como no tiene nada mejor que hacer, se pone a hacer experimentos. Podía ir al fútbol, pero no se dedica. Se le ocurrió hacer un agujerito en la pared, un haz de luz. Y se le ocurrió empezar a atravesarle cosas a ese haz de luz, con tan buena suerte que atravesó un prisma y descubrió que esa luz se dividía como un arcoíris. Por primera, una teoría acerca del funcionamiento de la luz. Ya sabíamos cómo funcionaba el ojo, pero no sabíamos cómo funcionaba la luz. Aquí tenemos uno de sus diagramas sacado de uno de los libros que están en el Royal Society. Y además encontró que si a través de un prisma descomponías la luz blanca en sus componentes, podías la componer utilizando otro prisma. Él pensaba que esto se debía a que la luz estaba compuesta por minúsculas partículas o corpúsculos. Es una teoría interesante, de hecho a la fecha no ha sido del todo quitada. Se le agregó una segunda teoría que dice que la luz también es una onda, pero hay fenómenos que no se explican con la onda y fenómenos que solamente se explican con los corpúsculos. Entonces en la actualidad tenemos una teoría dual de la luz, ¿no? Al mismo Einstein le costaba trabajo explicarla. Con todo esto empiezan a desarrollarse nuevas cosas. El libro de Newton sobre la luz, cuando lo publica la Royal Society, se convierte en un bestseller científico de su época. Y entre otros le llega a un señor llamado Leeuwenhoek. Este señor era un holandés y empezó a experimentar con lentes que él mismo pulía y tallaba. Y esto que están viendo es el primer microscopio que se creó en la historia. Leeuwenhoek tomaba gotas de lluvia gotas de agua provenientes de la lluvia y se daba cuenta de que estaban limpias, y luego tomaba gotas de un charco y se daba cuenta que estaban llenas de bichitos. Llegó a experimentar hasta con su propio semen. Fue la primera persona en ver un espermatozoide.
Por supuesto, esta tecnología fue evolucionando. Aquí tenemos uno construido cerca de 1865, un microscopio inglés. Aquí tenemos uno portátil de 1700, y ya los que estamos más acostumbrados a ver, 1927, o que te venden ya en el 2010. Vean que este es el primero que tiene estereoscopía binocular. Este permite ver en profundidad aquello que estamos observando. Fíjense bien que le digo la 1.0. Vamos a ver cómo la invención digital nos va a llevar a la 2.0 y a la 3.0 en la generación de microscopios. Casi en paralelo, uno de los padres de la ciencia moderna, Galileo Galilei, aplica estas mismas ideas colocando una serie de lentes sobre un tubo y desarrolla lo que llamamos el telescopio. Es el primero en observar, por ejemplo, las lunas de Júpiter. Es el primero en percatarse de los anillos de Saturno. Y casi le cuesta que lo quemen en leña verde todo ello, ¿no? Este microscopio que acabamos de ver, de Galileo Galilei, presentaba algunos defectos, y es que se descomponían los colores, un efecto que se denomina aberración cromática. Es el propio Newton ir fabricando telescopios, poniendo un lente detrás de otro lente y detrás de otro lente. Más bien lo que necesitamos es producir espejos que sean cóncavos, dejar que los haces de luz golpeen sobre ello y luego concentrarlos en un punto focal, atravesar un espejo y después colocar un segundo lente con el cual lo podamos observar. Este es en la actualidad, bueno, es una réplica del microscopio original de Isaac Newton, y este es en la actualidad el modelo que casi todos los telescopios utilizan. No es el tipo catalejo como el que usaba Galileo. Por eso a este le puse la versión 1.1 del microscopio. Claramente ni Newton ni Galileo lo versionaron como si fuera sobre, ¿no? La idea que a mí se me hace apasionante, a mi juicio, la mejor idea en la historia de las matemáticas. El señor René Descartes está acostado en la cama y en su techo se para una mosca. Y en lugar de matarla, lo que hubiéramos hecho casi todos los seres humanos, él se pone a pensar si podría describir la trayectoria de la mosca a partir de la distancia que tiene respecto a una pared y a partir de la distancia que tiene respecto a la otra pared. El resultado de esto es la invención del que hoy en día llamamos plano cartesiano y el desarrollo del primer avance sustancial en la geometría después de los griegos, la llamada geometría analítica. Una geometría que te permite describir las figuras no a partir de las relaciones entre sus partes, llámense ángulos o llámense lados, sino a partir de las distancias que tienen con un punto de origen. Esto es una idea absolutamente genial. Antes de Descartes, las gráficas no se hacían como nosotros estamos acostumbrados a verlas, con dos líneas a 90 grados. El plano cartesiano no existía. En general, cuando querían relacionar causas y efectos, ponían dos líneas y en cada una mapeaban la otra, o bien las colocaban en un ángulo aproximado de 60 grados. Es increíble que a nadie se le hubiera ocurrido el uso del plano cartesiano antes que a René Descartes. Unos pocos años después de Descartes, viene este señor, Jean-Baptiste Fourier. Ya con las ideas de Descartes podían empezar a describirse curvas y empiezan a darse cuenta de que hay curvas que se repiten. Empiezan a darse cuenta que las relaciones entre los lados de un triángulo se pueden mapear a esas curvas y que varios fenómenos, como por ejemplo el sonido, como por ejemplo los movimientos sísmicos, tienen esas mismas formas. Les llamamos ondas en la actualidad. A Jean-Baptiste se le ocurre una idea, casi tan genial como la de Descartes. Él dice que estas ondas deben de ser la suma de otras ondas más sencillas. Y que si tú sumas todas estas, instantáneamente tomas el valor de esta, más el de esta, más el de esta, vas a obtener el valor instantáneo que tiene esa curva. Y que por lo tanto, si tú tienes una curva así, debe de ser posible averiguar qué curvas tienes que sumar para construir.